Gloria a Dios. Hermanos, les invito a que abran su Biblia y le invito también a que siempre traiga su Biblia al templo, aunque aquí le ayuden ahí con el proyector, pero siempre traiga su Biblia, hermano, que no perdamos la costumbre de leer nuestra Biblia. Eclesiastés, libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, está después de Proverbios. Capítulo 4, versículos del 9 al 12. Gerson, si me hace el favor de poner el 8, el versículo 8, por favor. Leamos desde el versículo 8, tiene relación, está hablando de los solitarios y luego habla del valor de la unidad. El mensaje de esta noche se titula El poder de una familia unida. De eso vamos a hablar, del poder que hay en una familia unida. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como sinergia. Ya les explico un poco acerca de ese término. Eclesiastés capítulo 4 versículos 8 y 9 dice así, mire: está un hombre, ¿cómo dice? Solo y sin compañía. Eso significa sin sucesor, solo y sin compañía, que no tiene hijo ni hermano, pero que tiene una característica, como decimos nosotros, es burro para trabajar. Ahí dice, pero nunca se cansa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, siempre quiere más, ni se pregunta, solo vive trabajando, afanado, es solo, no tiene con quién compartir, pero se la pasa afanado, y no se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, es decir, ¿para quién trabajo y estoy privándome de disfrutar del fruto de mi trabajo? También esto, dice Salomón, es vanidad y duro trabajo. Pero está hablando del solitario, del solo, del que no tiene compañía, ni familia dice, ni hermano tiene, solo, pero vive trabajando arduamente. Y en ese mismo contexto continúa diciendo Salomón: mejores son dos que uno, porque tienen mejor resultado de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Y aquí viene esta frase que también tiene un gran significado en la Biblia. Pero ay de quién, del solo, ay del solo, dice la Biblia, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También dice Salomón, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? 12. Si alguno venciere o prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Oremos, hermanos. Mi Dios, enséñanos esta noche lo importante que es estar unidos, Señor, lo importante que es la unidad. Tu palabra, Señor, en diversos pasajes nos enseña, mi Dios, cuán valioso es estar juntos, en armonía, en un mismo sentir, mi Dios. Pues que eso, Señor, trascienda a nuestras familias esta noche. Recuérdanos, Señor, lo importante que es que estemos unidos, que nos pongamos de acuerdo, que nos cuidemos mutuamente, Señor. Recuérdanos eso esta noche, Padre, y anímanos, Señor, a permanecer unidos a ti también, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Habla a tu iglesia, Dios, en esta noche. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu de Dios, muéstranos la verdad y edifícanos con la palabra en esta hora. Mi Dios, yo me pongo en tus manos y ruego que tú me uses, que pongas en mis labios, Señor, tus palabras. Habla a través de mí, Señor, y que la gloria y que la honra, Señor, y el reconocimiento sean solamente tuyos, mi Dios. A ti te los damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, mire, de eso vamos a hablar, de la unidad familiar, del poder que hay en una familia unida, juntos, los que están juntos, ¿verdad? Los que están en un mismo sentir. Bueno, porque se puede estar juntos y no estar unánimes. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, porque hay familias que viven en el mismo lugar, pero como decimos nosotros, ¿verdad? Como perros y gatos, peleándose con diferencias todo el tiempo. Entonces están juntos, pero no están unánimes, es decir, no están en el mismo sentir.
Lo ideal sería estar juntos y estar unánimes, en un mismo sentir. Cuidar la unidad de la familia, hermanos, es cuidarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros cuidamos de los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Así es como debemos ver nuestra familia, nuestra casa. Cuando yo cuido al que habita conmigo, estoy cuidando mi bienestar, estoy cuidando mi paz, estoy cuidando mi gozo, estoy cuidando mi bendición. Así es como debemos vernos unos a otros. Y del otro lado también, cuando yo le hago daño a uno de los de mi casa, a alguien de mi familia, me estoy haciendo daño a mí mismo. Y debemos cuidarnos y cuidar esa unidad porque es importante. Les decía que hay una ley que se conoce como sinergia. La sinergia es cuando se juntan más de un elemento para unir su fuerza. Eso es lo que entendemos por sinergia. Les decía el otro día que la lógica nos dice que 1 más 1, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Ya nos fallaron las matemáticas. Pero en la sinergia 1 más 1 no es 2. En la sinergia 1 más 1 es 3. Es decir, que cuando juntamos dos fuerzas, no tenemos la sumatoria de los dos, sino que tenemos todavía más. Eso es sinergia. Cuando nosotros nos unimos, somos más fuertes que 2 individuos o 3 individuos por separado. Y por eso es que es tan valioso trabajar en unidad, mantenernos unidos, caminar juntos en un mismo sentir. Una familia es tan fuerte, mis hermanos, como el eslabón más débil de esa cadena. O sea, imaginemos que en una familia hay 5 miembros de una familia y 4 de ellos están en un mismo sentir, caminan con Dios, aman a Dios, quieren agradar a Dios, pero hay uno que no. Hay uno que sigue su propio camino, que no le importan las cosas de Dios. Por ese eslabón, llamémoslo así, un eslabón en esa cadena, ese eslabón débil es la parte más fuerte de esa familia o la parte más débil. Porque ahí es donde la familia va a sufrir los embates y el sufrimiento que pueda llegar a esa familia va a llegar por ese eslabón débil. Por eso es que nosotros debemos asegurarnos de que todos en nuestra familia estemos en el mismo sentir, que todos estemos fuertes, lo más fuertes que sea posible para que el enemigo no vaya a buscar el lado débil para hacernos daño, para hacernos sufrir a todos, porque cuando uno de esa familia sufre, sufren todos. Debemos cuidar y debemos promover el cuidarnos unos a otros, porque cuando estamos unidos, hermano, somos fuertes. Cuando estamos unidos, somos indestructibles. Usted ve que ahí dice que cordón de 3 dobleces, dice, para ilustrar lo importante que es la unidad, dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Bueno, la prueba de ello, ¿se acuerda usted de las pitas de mezcal? ¿Se acuerdan ustedes de las pitas de mezcal? Eso lo fabricaban allá en Oriente, todavía hacen, pero ya es muy poco, ¿verdad? Ya salieron otras fibras sintéticas y ya poco se utiliza el mezcal, pero todavía existen. ¿Y qué es lo que hacían con el mezcal? Mire, las pencas del maguey, ¿verdad? El maguey, ¿verdad? Las deshilachaban, ahí tenían unos volados donde estaban deshilachando, y luego tenían unos volados como que eran con motor, algunos hilaban con motor, en el que sacaban el montón de hilitos del maguey y los empezaban a juntar, algunos así, enrollándolo, otros tenían hacían una pita y le empezaban a ir enrollando hilos tras hilos. El asunto es que una sola hebra de mezcal es bien débil, pero lo que hacían para que el lazo fuera más fuerte es que le iban agregando más hilos y más hilos y más hilos, y así para tener un lazo más fuerte lo que se necesitaba era tener más hilos en cada uno de esos lazos, de esas cuerdas. Así es la familia también. Entre más unidos estamos, más fuertes somos. Entre más divididos estamos, más débiles y vulnerables nos volvemos ante las acechanzas del enemigo. Y Dios, a través de su palabra, promueve la unidad familiar. ¿Por qué será que en este pasaje que estamos leyendo, en el pasaje que tenemos en este momento, el libro de Eclesiastés, en el versículo 10, Dios dice, ay del solo? ¿Por qué Dios utiliza la expresión ay del solo? Mire, cuando nosotros encontramos la frase ay en la Biblia, es una señal de advertencia. Cuando Dios dice ay en la Biblia, es como cuidado, precaución. Eso es lo que Dios nos dice cuando encontramos la expresión ay en la Biblia. Es justamente Dios nos está haciendo una advertencia. O
probablemente también es un lamento. Es un lamento, una advertencia y un lamento, porque Dios dice, ay de aquellos, ¿verdad? Por quien viene el tropiezo, pero más ay de aquel, dice, por quien viene el tropiezo. Entonces es una expresión de lamento y de advertencia cuando Dios dice, ay del solo, lo que Dios está diciendo, pobre el solitario. Eviten la soledad, está diciendo Dios, a toda costa eviten estar solos, porque ahí nos ponen los ejemplos, la comparación, que si uno cae y está solo, no habrá quien lo levante. Eso dice el versículo 10. Dice, hay del solo que cuando cayere no habrá segundo, o no tendrá quien lo ayude a levantarse. Porque hay tantos beneficios en la unidad, nos cuidamos recíprocamente. Para Dios entonces es importante, la Biblia nos enseña que nunca fue el diseño de Dios que las personas vivieran solitarias. ¿Y por qué decimos que nunca fue esa la intención? Desde el momento en que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, después de hacer a Adán del polvo, Dios dijo, no es bueno. ¿Cómo dijo Dios? No es bueno. Entonces no es bueno, ¿verdad que no es bueno estar solos, hermano? No es bueno, hermano. Y Dios está diciendo, no vivan solos, porque si ustedes están solos, la van a pasar mal. Ay del solo. Ahí está el ejemplo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué es lo que Dios decide crear para el hombre, para ayudarle? Creó a la mujer, pero ¿bajo qué argumento? Ayuda. Dios le hizo al hombre ayuda. Entonces, en la familia, los que conforman la familia, ¿para qué están ahí? Para ayudarnos. Somos compañeros, somos ayuda mutua. Y entendamos eso en la casa, en la familia, en el hogar. No estamos para ponernos tropiezos unos a otros, estamos para ayudarnos mutuamente. Cuando uno cae, en lugar de agarrarlo a patada, hay que levantarlo. Para eso estamos en la familia, no para burlarnos del que está caído, no para hacer leña del árbol caído, sino para ayudarnos mutuamente. Y eso no aplica, mis hermanos, solo en la familia, porque acá también somos una familia, la familia de la fe, y estamos para ayudarnos recíprocamente, no para hacernos daño unos a otros. Así que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda. El diseño de la soledad es un diseño del diablo. Él es el que vino a dividir, Él es el que vino a destruir, Él es el que vino a causar daño a la unidad que Dios había creado. Y luego vemos también en la Biblia cuando Dios habla justamente del hombre que encuentra esposa, en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22 dice el Señor, el que haya esposa, que haya problemas, dice. El que encontró esposa ya la regó, dice. Dios dice que el hombre que haya esposa, haya el bien. Y porque la Biblia fue escrita bajo ese contexto cultural en que las enseñanzas estaban dirigidas siempre al hombre, para que el hombre luego le compartiera su casa. Por eso es que la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Pero en nuestro tiempo bien podríamos decir, y la mujer que haya esposo, haya el bien, porque para Dios jamás fue lo ideal, lo correcto, que habitaran solos, que hubieran hombres solos. Por eso la Biblia dice, ay del solo, mejores son dos que uno. Siempre para Dios es importante el estar unidos en un mismo sentir, bajo la dirección de Dios. Vemos también ese pasaje, y luego vemos otro en el libro de Salmos, capítulo 127 y versículo 5, en el que el Señor dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos, porque en el versículo 4 Dios está hablando de los hijos, que son cosa de estima, dice el 3, y que así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que tiene muchos hijos, no el solo, sino el que tiene hijos. Claro, en aquel tiempo también la tierra se estaba poblando, ahora ya está exageradamente poblada y cuesta dar de comer. Entonces
pero sigue siendo una bendición tener hijos. O sea, no se debe ver como una maldición. Ay, yo no quiero tener hijos porque son una maldición. Imagínense si así hubieran pensado sus papás. No estaríamos aquí, ¿verdad? Si sus papás hubieran dicho que los hijos son una maldición, no hubiéramos nacido usted y yo. Pero qué bueno, porque Dios quiso que tuvieran hijos y aquí estamos. Entonces, la familia, estar unidos y conformar una familia para Dios es importante, es valioso, pero estar en un mismo sentir, caminar unidos, como dice el libro de Eclesiastés, porque hay más fuerza, hay más resistencia cuando hay unidad. Por otro lado, mire, cuidar de esa unidad es valioso. Quiero que vea conmigo, por favor, vámonos a Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los hombres, que decían que él por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, sabiendo él lo que ellos pensaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué le pasa a una casa dividida contra sí misma? Entonces, ese es un principio que nosotros debemos siempre tener presente. Una casa dividida no permanece. Diga conmigo, una casa dividida no permanece. Entonces, ¿dónde se originan los divorcios? ¿Dónde se origina la desintegración familiar? Cuando se pierde la unidad, cuando perdemos el mismo sentir, cuando empezamos a jalar cada uno por su propio rumbo, a seguir cada uno sus propios intereses. Es imprescindible, hermanos, estar de acuerdo. Por eso la Biblia dice también en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, si no me equivoco, Amós 3:3. No lo traje aquí anotado, pero déjenme ver si no estoy equivocado. Sí, Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, para andar juntos es necesario ponernos de acuerdo. Es importante estar de acuerdo. Y esas cosas son las que nosotros en el seno de nuestra familia tenemos que tratar de resolver. Esa es una tarea grande, importante para los líderes de las familias, hacer que todos caminen en un mismo sentir, en la misma dirección. Pero qué triste es cuando tal vez no es que ni son muchos, pueden ser 4, 3 en una familia, pero cada uno sigue su propio camino. Qué difícil es estar de acuerdo, ¿verdad? Y esas cosas, mire, aún a veces en cosas tan, podrían decir algunos, insignificantes, pero se nota la división. Cuando uno va a una iglesia, otro va a otra iglesia y el otro va a otra iglesia. Y si son 6, los 6 van a 6 iglesias diferentes. Eso pone de manifiesto, no, pero es que adoramos al mismo Dios, sí, pero pone de manifiesto que no están en un mismo sentir, que no se pueden poner de acuerdo. Y lo ideal sería, no es que haya una iglesia única, perfecta, la única que tiene la verdad, pero lo ideal sería caminar juntos, en el mismo sentir, en la misma dirección. Eso sería lo ideal. Por eso es que el Señor dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y decía el Señor a aquellos que estaban pensando que Él por el diablo echaba fuera los demonios, el Señor les dice: ustedes no entienden esto. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Si así fuera la situación, si yo de parte del diablo vengo a echar fuera los demonios, entonces su reino no permanecería, dijo Jesús. Eso les dijo en otras palabras. Pero obviamente Él no venía de parte del diablo, Él venía de parte del Señor. Y una casa dividida no permanece, hermano. Por eso debemos nosotros poner especial cuidado en cuidar de la unidad. No permitir que nadie se separe del grupo, porque cuando uno se separa, todos vamos a sufrir por ese individuo que se aleja. Así es. Mire, cuando en una familia uno se mete en problemas, la pregunta es: ¿acaso los demás no sufren a causa de ese que se metió en problemas? ¿Sí o no? Quizás no quiero entrar en pequeños detalles, pero yo conozco innumerables historias de familias en las que uno se metió en problemas y se los llevó de encuentro a todos.
Hoy que está de moda esto de las pandillas, uno se metió en ese asunto y pagó la factura, toda la casa, por uno. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos todos, que ni uno solo se pierda. Y si alguno se quiere perder entre todos los demás, lo protegemos, lo cuidamos, lo impedimos que se aleje, que se separe de la unidad, porque al final todos vamos a pagar el dolor o el sufrimiento de aquel que se aleja de la unidad de la familia. Eso es a lo que nosotros debemos cuidarnos. Por eso le decía que una familia es tan fuerte como su eslabón más débil. Ahí donde está el eslabón más débil, esa es la parte más vulnerable de esa familia y debemos cuidar de eso. Fíjese que Dios incluso sabe del valor que hay en la unidad y eso está reflejado en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 1. Vea conmigo del versículo 1 al 8 y mire qué importante es estar en un mismo sentir, estar unido, lo valioso, lo poderoso que es esto, como también Eclesiastés lo señala. Dice Génesis 11:1. Tenía entonces, esto era antes de que aparecieran los diferentes dialectos, lenguajes. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, o sea, había un solo idioma. Hasta ese tiempo en los habitantes de la tierra había un solo idioma. No me pregunte cuál era porque no sé cuál es. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y mire qué es lo que pasó. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, a esto póngale atención al versículo 6. He aquí el pueblo que dijo Dios, es uno. Eran muchos los habitantes de la tierra, pero Dios dijo son uno. ¿Por qué Dios dijo que eran uno? Porque tenían un mismo fin, un mismo propósito, una misma meta, un mismo objetivo, hablaban el mismo idioma, se habían puesto de acuerdo y pretendían hacer eso a costa de lo que fuera, y todos estaban trabajando unidos. Y Dios dijo, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo, están hablando el mismo idioma, dijo Dios, se han puesto de acuerdo. Ya acordaron qué es lo que quieren hacer y están hablando el mismo idioma y han comenzado la obra. Y dice el Señor, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, Dios estaba reconociendo que cuando el hombre habla el mismo idioma y está en el mismo sentir, es, como dijéramos, invencible, o sea, no lo pueden detener. Ahí Dios dijo, no lo vamos a poder detener. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Dios para frenar la intención del hombre en esa ocasión? Surgen los diferentes idiomas, dialectos, y todos empezaron a hablar y ya no se entendían. Cuando hablaron diferentes idiomas, ya no se entendían y entonces la obra se detuvo. Cuando no hablamos el mismo idioma, no avanzamos. Entonces, mis hermanos, es importante la unidad, no solo estar unidos, sino hablar el mismo idioma, porque cuando estamos unidos y hablamos el mismo idioma, nadie nos puede detener. Mire qué interesante es esto. Ahora, ¿qué es lo que los cristianos podemos hacer para ponernos de acuerdo? ¿Cuál es el idioma que nosotros deberíamos de hablar para ponernos de acuerdo? El idioma de la Biblia. Pongámonos de acuerdo en algo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? En lo que enseña la Biblia. Porque unas cosas son tus ideas, tus pensamientos, lo que cada uno de nosotros piensa o se imagina. Mire, hasta en asuntos políticos ahora usted, ay Dios mío, si en la misma familia se dan duro pensando, no es que yo le voy a Nayib, no es que yo le voy a Callejas, no es que, y ahí se están en la misma casa, se quieren dar duro por política. Entonces dejemos de lado esas cosas y que nuestro idioma universal sea lo que la Biblia nos enseña, para que hablemos un mismo idioma. Y así, mis hermanos, si hablamos un mismo idioma, si estamos en un mismo sentir, si buscamos el mismo fin, nadie nos va a poder detener.
Eso es lo que Dios dijo. Voy a volver a leer el versículo 6. Dios dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el 7, descendamos y confundamos ahí su lenguaje. La estrategia de Dios en esa ocasión para hacer desistir a los hombres desde lo que se habían propuesto es: confundamos, ¿verdad? Obviamente porque la intención del hombre no era buena, para que ninguno entienda, dice, el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó al final del 8? Dice: y dejaron de edificar. Ahí se terminó el proyecto. ¿Cuándo se terminó el proyecto de los hombres? Cuando ya no se pudieron poner de acuerdo, porque ya no hablaban el mismo idioma. ¿Qué necesitamos nosotros si como familia queremos lograr algo? Hablar el mismo idioma, buscar el mismo objetivo común entre todos, que propongámonos. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, lo que nosotros buscamos es agradar a Dios. Hablemos el mismo idioma, sigamos el mismo objetivo, porque así nadie nos va a poder detener. De eso se trata la unidad, hermano. Ese es el valor incalculable que tiene delante de los ojos de Dios el permanecer unidos, donde el diablo, por más que intente llegar, puede ser, mire, y aquí viene, y me regreso a Eclesiastés donde comenzamos en el capítulo 4. Esto es algo que seguramente a todos les ha ocurrido, a los cristianos, en sus familias, a todos les ha ocurrido. Dice el versículo 12: si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, ¿no le ha ocurrido a usted que algún ha caído en Dios? ¿Le ha pasado? Y que cuando usted ha caído en desánimo, alguien de su esposo o su esposa le empieza a decir: hijo, no hombre, no se dé por vencido, vamos a la iglesia, no se achicopale, ya va a pasar esto. Y que por aquellas cosas de Dios, cuando uno está débil, el otro está más fuerte. Y cuando pasa del otro lado, que el otro está débil, entonces ya el otro está. Y ahí se van echando la segunda. De tal manera que la familia junta nunca se da por vencido, porque cuando uno está débil, los otros se encargan de animarlo, de cuidarlo. Mire, hasta en la naturaleza se ve eso. Fíjese, porque el otro día viendo un documental acerca de estos animalitos de África, los búfalos, creo que son, algo así, parecen toros, que van las grandes manadas, y cuando hay animalitos tiernos o enfermos, fíjese que siempre, aunque iban ellos un poquito rezagados, siempre hay otros que se quedan cuidándolos. Fíjese, siempre hay un grupo que está ahí. Y cuando de repente aparece uno de los depredadores, vea, un león o algo otro de los depredadores, ahí están queriendo, siempre se comen a más de alguno, porque es la naturaleza, ¿verdad? Así la diseñó Dios, para que así es como sobreviven también los otros animales. Pero lo interesante es que siempre están otros miembros de la manada que están protegiendo a los débiles y a los enfermos. Así somos también nosotros. Dice, cuando estamos débiles, siempre hay otro que está ahí para echarnos la mano y darnos ánimo. Por eso dice ahí que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. O sea que hay más beneficio o ventaja cuando estamos juntos con alguien que nos ayuda a hacerle frente a la adversidad. Y en esa misma idea dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, resistimos más cuando estamos juntos que cuando estamos solos y separados. Somos más fuertes cuando estamos unidos. Eso es lo que no debemos perder de vista, lo que no debemos olvidar nunca. Vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, por favor. Capítulo 1 y versículo 10. Lo importante que es estar unidos. Escribe Pablo a los hermanos, 1 Corintios 1:10. Ahí está en pantalla, mire. ¿Qué dice Pablo? Os ruego pues, hermanos, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que les pide Pablo a los hermanos?
Que hablemos todos lo mismo. O sea, hablemos el mismo idioma, hermano. Y yo quiero aprovechar esto antes de terminar, hablar del tema de la unidad familiar. También quiero aplicarlo, o sea, quiero que lo tomemos en consideración como pueblo, como iglesia. Eso de andarnos atacando unos a otros, lo único que hace es dañar el cuerpo, hermanos. Y ese es un mal hábito que el diablo fomenta también en medio del pueblo de Dios, en las congregaciones. Cuando las personas empiezan a hablar mal del mismo cuerpo de Cristo. Porque cuando yo hablo mal de mi hermano René Montano, no estoy hablando solamente mal de él, estoy hablando mal del cuerpo de Cristo. Y así, con cualquiera que sucede, cuando nosotros hablamos mal de nosotros mismos, estamos hablando mal del cuerpo de Cristo. No lo olvide, que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted habla mal de sus hermanos, a quien está ofendiendo, es a Dios. Piénselo 2 veces antes de hablar. Es importante que hablemos todos una misma cosa. Vaya, y en la familia igual. Cuando hayan disensiones, con sabiduría, con amabilidad, con mansedumbre, con paciencia, resolvamos las diferencias, pongámonos de acuerdo, sentémonos y sin necesidad de insultos, de gritos, ni de ofensas, ni de ningún tipo de violencia, pongámonos de acuerdo, lleguemos a un acuerdo con sabiduría. Eso es lo que deberíamos de hacer, hablar todos una misma cosa. Y continúa diciendo Pablo, y que no haya, ojo, que no haya, ¿qué es lo que espera Pablo que no haya? Divisiones, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, deseando lo mismo, persiguiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, hablando el mismo idioma, no permitiendo que el diablo venga a dividir, porque una casa dividida no permanece, mis hermanos. Y yo creo que ejemplos tenemos de sobra alrededor nuestro, tantas familias desintegradas. Claro, el mundo le ha buscado una solución a todo, las soluciones que el mundo le da, pero desde el punto de vista de Dios, eso no funciona, y eso lo único que va a hacer es hacer infelices a las personas. Aprendamos mejor de Dios y procuremos siempre estar unidos, no, que no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando dice mismo parecer, cuando vamos a hacer algo, a veces las personas dicen, ¿y a vos qué te parece? Eso es justamente estar en un mismo parecer. Van a pintar la casa porque ya viene el fin de año. Y entonces empiezan, y mira, yo la quiero pintar de amarillo chiltota. ¿Y a vos qué te parece? No, dice el muchacho, yo la quiero pintar de negro porque yo soy emo. Y entonces empieza ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no la pintamos como el arco iris? Y nos ponemos de acuerdo para que estemos en un mismo parecer, en un mismo parecer. Ahora, en lo que no debemos ponernos de acuerdo nunca es que hey, yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿y vos? No, ni yo tampoco, yo ya casi. ¿Y vos qué? Ni yo tampoco. Ah, pues ya no vayamos. En eso sí no se vaya a poner de acuerdo, sino en las cosas buenas, en las cosas que edifican, en aquello que honra a Dios. En esas cosas pongámonos de acuerdo, hablemos un mismo idioma, tengamos una misma mente, seamos de un mismo parecer y no permitamos que nada venga a dividir y a acabar con la unidad que es tan valiosa, porque cuando estamos juntos somos fuertes, cuando estamos juntos somos invencibles, cuando estamos juntos somos imparables. Eso dice la Biblia. Cuando hablamos el mismo idioma nadie nos puede detener. Cuando hablamos el mismo idioma y estamos juntos nadie nos puede derrotar. Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, mis queridos hermanos, esta noche el Señor nos está diciendo cuidémonos unos a otros. Usted tiene una tarea y mire, algo como usted puede cuidar de los suyos es cuando usted ora por los suyos. Ore por los suyos. Ore por sus hijos y dígale, Señor, no permitas que el corazón de mi hijo se aparte de ti. Porque hay tanto joven hoy que anda pensando disparates, queriendo hacer cosas locas. Ore por ellos. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos me dicen, hermano, mire, ayúdeme a orar por fulano, ya no quiere venir a la iglesia, fíjese? Ore por ellos.
Ore por ellos para que Dios avive el fuego en sus corazones. Ore por esa gente, por lo suyo. Ore por ese esposo que ya no quiere venir a la iglesia, por esa esposa que ya no quiere venir a la iglesia. Ore por ellos. De esa manera usted cuida de los suyos. Ore por ellos cada vez que pueda. Y de esa manera vamos a estar todos en un mismo sentir. Entonces, mis hermanos, para concluir, la unidad para Dios es importante. Por eso Dios dice: ay del solo. Para Dios no es bueno que nadie esté solo, ni hombre ni mujer, sino que estemos juntos en unidad, fortalecidos en un mismo sentir, en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos esta noche lo importante que es estar unidos. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la